Un saludo muy fraternal para cada uno de ustedes, esperando siempre que se cuiden en estos tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a avanzar el tema número 9 denominado tributo. Es la primera parte de este tema y vamos a ver qué se entiende por tributo y cuáles son los elementos constitutivos del tributo. Dicho todo esto, vamos a ir dando avance al tema correspondiente. Concepto de tributo. Para poder entender de mejor manera el tributo o la conceptualización del tributo, tenemos que dar a conocer tres aristas muy importantes del tributo. El tributo siempre va a ser una obligación tributaria, una obligación pecuniaria. Es decir, que el tributo siempre se va a traducir en una obligación económica, en una obligación en dinero que tiene que ser a favor de un ente, de un sujeto activo. También debemos entender que el tributo, como dice en la parte inferior, la segunda línea, que el tributo debe ser a favor de un ente público. Como decíamos hace un momento, que ese tributo, que ese pago en dinero, tiene que ser dirigido al Estado, en otras palabras, a un ente público. O como otros dicen, este pago o esta obligación pecuniaria tiene que ser dirigida al fisco, o en otras palabras. Pero también debemos señalar que el tributo debe ser cobrado siempre y cuando se realice un hecho definido por ley. Es decir, el Estado, ese pago en dinero no puede ser exigido si un hecho no está establecido expresamente por ley. El día de hoy, o en la actualidad, todos conocemos un impuesto denominado a la transferencia, es decir, cuando compramos, cuando vendemos un bien inmueble o un vehículo. En estos casos, la ley, incluso varias leyes municipales han establecido que cuando se transfiere un inmueble o un vehículo, se tiene que pagar un impuesto a la transferencia. Por lo tanto, ese hecho ya está definido. Sin embargo, si no existiría en ninguna ley dichos actos o dichas expresiones de que se tiene que cobrar un impuesto por esa transferencia, entonces el Estado no tendría ninguna obligación de poder exigir dicho pago. Entonces, ustedes tienen que recordar que todo tributo debe estar enmarcado en una ley y en esa ley debe definirse qué hecho o sobre cuáles hechos se van a cobrar tributos. Entonces, dicho de otra manera y dicho de manera más sencilla, podemos conceptualizar al tributo como aquella obligación en dinero dirigida al fisco o al Estado, siempre y cuando prevea un hecho definido por ley. Entonces, a eso podemos conceptualizar en cuanto al tributo. Elementos constitutivos del tributo. Esta parte es muy importante para ustedes porque cualquier proyecto de ley, sea a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal, debe estar enmarcado o debe expresarse los elementos constitutivos del tributo. Caso contrario, serían sometidos a objeciones, porque si no se tiene o no se cuenta con estos elementos constitutivos, incluso causaría confusión en el mismo contribuyente o en el mismo sujeto pasivo. En virtud del cual debemos decir que los elementos constitutivos del tributo son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador o imponible, la base imponible, la alícuota, las exenciones, en virtud del cual todos los mencionados tienen que estar señalados en la ley ya aprobada. Entonces, a recordarlo muy bien. Sin embargo, para que ustedes puedan entender de mejor manera, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos a lo largo de este tema. Sujeto activo. El artículo 21 del Código Tributario establece que el sujeto activo es el Estado.
Sin embargo, el Estado tiene facultades de recaudación, verificación, control, fiscalización y otros que se enuncia en el propio Código Tributario y en el mismo artículo 21 del cuerpo legal citado. Sin embargo, estas facultades que tiene el Estado las va a ejercer las administraciones tributarias. Tenemos las administraciones tributarias a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del sujeto activo. Entonces, ustedes lo que tienen que recordar cuando hablamos del sujeto activo en materia tributaria, hablamos ante todo del Estado. Sin embargo, el Estado es representado por las administraciones tributarias ya mencionadas. Sujeto pasivo. Entonces, uno de los elementos constitutivos del tributo es quién va a pagar, a quién se dirige el tributo. Dentro de ellos tenemos los conocidos por los establecidos en el artículo 22 del Código Tributario, quien nos va a enmarcar una regla en el cual establece que el sujeto pasivo es o bien el contribuyente o bien es el sustituto. El sustituto como agente de retención o como agente de percepción. ¿Quiénes tienen que pagar las obligaciones tributarias o las sanciones tributarias, incluso con su propio patrimonio? Sin embargo, existe una excepción a dicha regla, porque la regla es de que el sujeto pasivo tiene que pagar las obligaciones tributarias materiales, es decir, pagar los tributos. Pero existe una excepción, que en algunas ocasiones, existen algunas personas que no son dueños de un bien, que no son dueños de un patrimonio o que no son dueños de alguna empresa. Sin embargo, por el hecho de haber administrado un patrimonio ajeno, siempre y cuando hayan actuado con dolo y siempre y cuando el sujeto pasivo principal sea declarado insolvente, entonces estos terceros responsables o los que han administrado un patrimonio ajeno se denominarían responsables subsidiarios, en los cuales estos incluso se afecta su propio patrimonio, más allá de que sean dueños o propietarios del bien, del patrimonio o de una determinada empresa. Hecho imponible o generador. Entonces, muchas veces ustedes van a ver en las leyes nacionales o departamentales o incluso municipales, algunos van a decir hecho generador u otros van a decir hecho imponible. Entonces, no tienen que confundir que nos referimos a lo mismo. Hecho imponible o hecho generador se refiere a conceptos similares o en otras palabras son iguales. Entonces, ¿qué se debe entender por hecho imponible? Cuando hablamos de hecho imponible, se debe entender, como señala en el cuadro, son todos aquellos hechos previstos en ley que dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, el mismo nombre de hecho imponible, de hecho generador, nos está dando ya una noción, lo que se tiene que entender por dicho concepto o por dicha expresión. En otras palabras, cuando a ustedes se les va a hablar de hecho generador o de hecho imponible, en otras palabras, está hablando cuál es el hecho sobre el cual va a recaer un tributo, cuál es el hecho sobre el cual se tiene que cobrar un tributo, cuál es el hecho sobre el cual se tiene que pagar un tributo. Entonces, el hecho imponible o el hecho generador, dentro de los elementos constitutivos del tributo, es el más importante, porque si no se definiera cuál es el hecho para poder cobrar un tributo, no existiría incluso lugar a cobrar un determinado tributo. Por eso decimos que son hechos previstos en ley. En otras palabras, este hecho sobre el cual se va a cobrar un tributo tiene que estar definido, tiene que estar expresado en una determinada ley, más allá de que sea nacional, municipal o departamental. Porque a partir de este hecho nos va a dar lugar a que se pueda cobrar un determinado tributo, una obligación tributaria. Para dar ejemplos del hecho imponible o generador tenemos, por ejemplo, la venta de bienes, que se cobra el impuesto a la transferencia, la prestación de servicios, que se cobra mensualmente el ITE, el IVA, ya sea para empresas o para profesionales libres. El ser propietario de un inmueble se cobra, gracias a este hecho, un impuesto municipal
a los bienes inmuebles que se vienen cobrando anualmente por los municipios. Ser propietario de un vehículo, de la misma manera los municipios cobran a todas aquellas personas que son propietarios de un vehículo. Entonces, son hechos generadores. Generar ganancias o utilidades anuales. El IUE, lo que alguna vez ustedes han escuchado, el hecho de generar ganancias se traduce en un hecho generador para poder cobrar un IUE o un impuesto a la utilidad de las empresas. La producción de hidrocarburos, todos conocemos el IDH, entonces se va a cobrar también un impuesto a la producción de hidrocarburos. Luego tenemos por otro lado la transmisión de bienes entre vivos. Podemos decir de forma gratuita como es la donación, que es un impuesto a nivel departamental, y ese mismo hecho de transmitir entre vivos por donación se constituye en ese hecho sobre el cual se tiene que cobrar un tributo. Por otro lado, también tenemos la transmisión de bienes por herencia. Entonces ustedes tienen que entender que el hecho de que una persona fallezca o haya fallecido y haya dejado patrimonio se constituye también en un hecho generador o en el hecho más importante para poder cobrar tributos, porque los herederos van a venir a reclamar una herencia, entonces se traduce también en un hecho generador para el cobro de algún tipo de tributo. Por otro lado, tenemos que definir y establecer cómo entiende el Código Tributario al hecho generador o al hecho imponible. El artículo 16 del Código Tributario establece o nos da una definición de lo que se entiende por hecho generador. Entonces vamos a dar una breve lectura. Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Esta definición del Código Tributario en su artículo 16 nos está señalando que cuando se va a generar el hecho generador, cuando va a acaecer, como dice el artículo 16 del Código Tributario, una vez que se produzca este hecho, va a dar lugar al nacimiento de una obligación tributaria. En otras palabras, que el sujeto pasivo tenga que pagar un dinero por el acaecimiento o por la realización de algún hecho. Puede ser la transferencia de bienes, la transmisión sucesoria, la transmisión entre vivos de manera gratuita, como es la donación, o los hechos ya descritos. Sin embargo, nos da a conocer también lo siguiente, de que el hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica. Entonces lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Según el artículo 16 del Código Tributario, nos establece de que el hecho generador puede ser tanto de un presupuesto de naturaleza jurídica como un presupuesto de naturaleza económica. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Presupuesto de naturaleza jurídica. El presupuesto de naturaleza jurídica se refiere en aquel hecho que está ya señalado en una ley. Por ejemplo, la sucesión hereditaria. Nadie prevé la muerte de un papá, de una mamá, de una esposa. Sin embargo, la ley ya está previniendo de que en caso de que sucediera el fallecimiento de alguna persona, y si esta persona tuviera un patrimonio, entonces se va a realizar la transmisión sucesoria a los herederos. Entonces, por eso se llama presupuesto de naturaleza jurídica, porque la ley ya está estableciendo una causa para poder realizar el pago de un tributo. Ahí tenemos la transmisión sucesoria, porque no es querido por los seres humanos, porque el fallecimiento puede ser el día de hoy, puede ser mañana, puede ser al año. En cambio, otros sucesos como la venta, como una donación, ya es de voluntad de las partes. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar que el presupuesto de naturaleza jurídica se refiere a todos aquellos acontecimientos que no son previstos por el ser humano, sin embargo, que ya ha sido previsto por una normativa jurídica. En este caso, tenemos el Código Civil que nos habla de la transmisión sucesoria. Entonces ya tenemos un presupuesto de naturaleza jurídica. Por otro lado, tenemos el presupuesto de naturaleza económica. Este presupuesto de naturaleza económica siempre se va a producir por la voluntad de las partes.
En una compra-venta existe voluntad de las partes. En una donación existe voluntad de las partes. En ganancia o generar ganancias para una empresa, existe voluntad del empresario de poder generar ganancias o incluso del profesional libre que también paga un IUE. Entonces su mismo nombre dice de naturaleza económica. Todos los actos relacionados de carácter económico o que realicen algún tipo de actividad económica. Pero tanto este presupuesto de naturaleza jurídica, este presupuesto de naturaleza económica, deben estar definidos en una ley. ¿A qué me refiero? El presupuesto de naturaleza jurídica, es decir, la transmisión sucesoria, de que los bienes pasen a los sucesores o a favor de los herederos, esto ya está determinado en una ley, en este caso por el Código Civil. El presupuesto de naturaleza económica, ahí tenemos el Código de Comercio que establece que cualquier persona puede realizar cualquier tipo de actividad económica. Sin embargo, ¿quién nos va a venir a establecer que la actividad económica o el presupuesto de naturaleza jurídica establece que se tiene que pagar tributos? Entonces tenemos que respaldarnos en una ley específica que señale que la transmisión hereditaria o la generación de ganancias lícitas o la compra-venta o el contrato de donación tienen que pagar un tributo. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la transmisión sucesoria, tenemos las leyes departamentales. En el caso de las compras-ventas, de los impuestos a las transferencias, tenemos las leyes municipales. Entonces, son leyes específicas que van a determinar qué tipo de tributo, cuánto va a ser el tributo, quiénes tienen que pagar. A eso se refiere en cuanto al hecho imponible o también denominado hecho generador. Base imponible. Entonces, esta parte tengo que ser algo claro y decir lo siguiente. Cuando hablamos de hecho imponible o hecho generador y base imponible, recordar muy bien que no son sinónimos, que no son iguales porque tienen una diferente conceptualización. ¿Qué es base imponible? Como en el cuadro establece, el artículo 42 del Código Tributario nos da una noción de lo que se entiende por base imponible. Entonces, base imponible, o también denominado base gravable, es la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Entonces, lo que ustedes tienen que entender por base imponible, como su nombre dice, base imponible o base gravable, es la cantidad, es el valor o es la magnitud sobre el cual se va a cobrar un tributo, dice. En el Código Tributario, en el artículo 42, si ustedes ven, se refiere a la alícuota. La alícuota no es más que el porcentaje sobre el cual se va a cobrar el tributo. En otras palabras, la base imponible es el todo. Va a representar cuánto cuesta un vehículo en general, cuánto cuesta un bien inmueble en su todo, es decir, un vehículo puede costar 70,000 bolivianos, 100,000 bolivianos, a eso se refiere base imponible. Un vehículo puede costar 50,000, 100,000, 200,000 bolivianos. Por eso dice el mismo artículo, es la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a las normas legales. Más allá del valor, estos valores tienen que ser definidos por normativa legal, es decir, tienen que ser definidas por una norma tributaria o una norma legal. Ustedes ven, por ejemplo, cuando realizamos una compra-venta de un bien inmueble, hablan de dos precios, un valor catastral y un valor real. El valor real es el precio exacto y real por el cual se va a vender un bien inmueble o un vehículo. Ahí vemos, por ejemplo, que una casa, el valor comercial de 3 pisos en un lugar no muy alejado puede costar unos 100,000 bolivianos, unos $100,000, o 50,000 dólares o 60,000 dólares. Sin embargo, el valor catastral se va a ceñir a lo que establece la base imponible, porque el valor catastral es establecido mediante normas legales, es decir, la autoridad tributaria o la administración tributaria va a definir que la casa va a costar de 3 pisos unos 200,000 bolivianos exactamente. Sin embargo, el valor real nos habla de 50,000 dólares, 100,000 dólares, el valor real.
Sin embargo, el valor catastral es otro que ya es definido por una autoridad competente. Entonces, a eso se refiere. Sin embargo, para que ustedes puedan entender, en otras palabras, la base imponible es el precio enmarcado o definido por una institución sobre el cual se tiene que cobrar un tributo. Para poder ejemplificar de mejor manera la base imponible, será pues el precio del valor de un inmueble, siempre y cuando esté definido ese valor por una autoridad competente, el precio del valor de un vehículo, siempre y cuando ese precio esté definido por la autoridad competente, el monto percibido por ventas, es decir, cuando somos empresas, se tiene que calcular el IT sobre cuánto es lo que has vendido. El 3% de todo lo que has vendido. Si has vendido 100.000 bolivianos, entonces tendrás que calcular el 3%. O en su caso, en algunas ocasiones, tal vez algunos han visto también sobre el monto total ganado en lotería. Algunos ganan la lotería y también se tiene que cobrar un impuesto sobre el monto total que se ha ganado. Sin embargo, lo que ustedes van a ver, sobre todo en la praxis jurídica, es la compra-venta de bienes inmuebles, la compra-venta de vehículos. Cuando ustedes vayan a realizar cualquier tipo de compra de un vehículo o de un inmueble, lo primero que se tienen que fijar es el impuesto, el último impuesto pagado. Porque en el último impuesto pagado, ustedes van a ver en una parte y revisar, dice en un lugar, dice base imponible. Y ahí está el precio del valor del bien inmueble o el precio del valor del vehículo. Y en base a esa base imponible se va a calcular el porcentaje del tributo. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Alícuota. La alícuota no es más que pagar una parte, una porción, o en otras palabras, pagar un porcentaje del total del valor de un bien, de un vehículo, de un bien inmueble. Entonces, generalmente, la alícuota está representada en porcentaje. Pero nos vamos a referir a lo que establece el Código Tributario en su artículo 16. El artículo 16 nos señala lo siguiente: alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. En otras palabras, lo que ustedes tienen que entender que la alícuota sobre todo es fijado en un valor porcentual, como les decía, en un porcentaje. Pero este porcentaje, de igual manera, bajo el principio de legalidad, debe estar establecido, ya sea en una ley nacional, en una ley departamental o en una ley municipal, de acuerdo a sus competencias. Y que este porcentaje debe ser aplicado a la base imponible para determinar el tributo a pagar, como dice el artículo 46 del Código Tributario. En otras palabras, lo que se tiene que entender: base imponible es el valor de un bien inmueble, decíamos, o de un vehículo. Supongamos, o vamos a dar el caso hipotético de que una casa cuesta o de que está valorado por el municipio correspondiente por un precio de 200.000 bolivianos. Entonces, ese valor de 200.000 bolivianos es la base imponible. Ahora, ¿cuánto tenemos que pagar de impuesto? Ahí ya tenemos que hablar de la alícuota. La alícuota es el valor porcentual o el porcentaje que decíamos sobre el cual se tiene que hablar de la base imponible para poder cobrar un tributo. Entonces, la alícuota es el porcentaje, decíamos. Entonces, a nivel municipal, la alícuota es del 3% en las transferencias, en las ventas de vehículos o de inmuebles. Entonces, decíamos hace un momento que tenemos una casa que está valuado por el municipio en un precio de 100.000 bolivianos. Entonces, ¿cuál será el tributo a pagar? Tenemos que pagar la alícuota. La alícuota es el 3% y ustedes tienen que pagar el 3% del valor de la base imponible. Entonces, tendremos que pagar el 3% de los 100.000 bolivianos. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Exenciones. En toda ley también debe existir exenciones. ¿A qué se refiere?
Como decíamos en una anterior clase, la exención es un eximente de una responsabilidad, es una liberalidad para que una persona no pueda pagar un tributo. Como dice en el cuadro, es un eximente de pagar un tributo. Y generalmente decíamos nosotros que los eximentes se dan generalmente en todos los tributos. Sin embargo, el claro ejemplo, como decíamos en otra clase, es el pago del tributo o el pago del impuesto de bienes inmuebles a personas mayores de 60 años, a quienes los municipios van a eximir de pagar un 20% y solo por lo tanto tienen que pagar el 80% del impuesto municipal del bien inmueble. Existen otras exenciones, sin embargo, este es el ejemplo más claro para que ustedes puedan comprender. El artículo 19 del Código Tributario nos habla de las exenciones, sin embargo, tenemos que cumplir algunos requisitos. Debe ser expresada en ley. Nos está mencionando que cualquier tipo de exención debe ser señalada sí o sí en una ley. Debe mencionar cuáles son las condiciones y los requisitos. También debe expresar a qué tributo se refiere, debe ser específico. La exención es para tal tributo, la exención es para este impuesto, debe ser específico. Y también la exención debe referirse si se va a eximir de ese pago de tributo de manera total o en su caso de manera parcial. Y así también la exención debe señalar cuál es el tiempo de duración de estas exenciones. Puede ser de 1 año, puede ser de 2 años, de acuerdo a lo que va a establecer las administraciones tributarias a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal, siempre y cuando esté reflejada estas exenciones en una ley. Hemos explicado los elementos de un tributo. Sin embargo, para poder ejemplificar de mejor manera, vamos a dar un ejemplo concreto en base a la Ley Municipal 12/2011 del municipio de La Paz. ¿Ya? Es la Ley Municipal 12 del 3 de noviembre de la gestión 2011, desde el municipio de La Paz, y vamos a ver un impuesto que todos conocemos, el impuesto a la transferencia. Y vamos a ver los elementos constitutivos del tributo. Vamos a ver si la ley que vamos a analizar en estos momentos cumple con cada uno de estos elementos. Tiene sujeto pasivo, tiene sujeto activo, tiene hecho generador, tiene base imponible, tiene alícuota, tiene exenciones. Entonces a eso se refiere. Y vamos a verificar si la ley citada o la ley municipal cuenta con dichos elementos. Sujeto activo. El artículo 18 de la Ley Municipal número 12 de la Ciudad de La Paz nos habla de un sujeto activo. Entonces, establece que lo siguiente, vamos a dar una lectura. El artículo 18, sujeto activo. Este impuesto se pagará al gobierno autónomo municipal de La Paz siempre que en su jurisdicción se encuentre ubicado el bien inmueble objeto de la transferencia gravada por este impuesto o en cuyos registros se encuentre inscrito el vehículo automotor objeto de la transferencia. Entonces nos está estableciendo que el sujeto pasivo, ¿quién es? Es el gobierno autónomo municipal de La Paz, que va a decir, a él se tiene que pagar los tributos, a él se tiene que pagar la obligación en dinero. Entonces a él se tiene que pagar un impuesto a la transferencia grabada por este impuesto, ya sea de bienes inmuebles o en su caso de vehículos, nos está hablando. Sin embargo, lo que establece este artículo que el sujeto activo es el gobierno autónomo municipal de La Paz. Entonces se cumple con el primer requisito del sujeto activo. Luego tenemos el artículo 19 que nos va a venir a hablar de otro de los elementos del tributo, como ser el sujeto pasivo. El artículo 19 refiere lo siguiente: sujeto pasivo. Las obligaciones tributarias de este impuesto recaen sobre la persona natural o jurídica cuyo nombre se encuentre registrado el bien objeto de la transferencia. Entonces tenemos que hablar, ante todo, que el sujeto pasivo puede ser una persona natural o persona jurídica. Y lo más importante en esta parte dice, a cuyo nombre se encuentre registrado el bien objeto de la transferencia. Entonces, cualquier transferencia de vehículo, de bien inmueble, ¿quién será el sujeto pasivo? ¿El comprador o el vendedor? Va a ser el sujeto pasivo el vendedor. ¿Por qué?
Porque el vendedor es el propietario del vehículo, porque el vendedor es el propietario del bien inmueble, así como establece el artículo 19 en una de sus partes, que vamos a dar lectura nuevamente. Dice, puede ser persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentre registrado el bien objeto de la transferencia. En otras palabras, a nombre del vendedor se encuentra registrado el vehículo, a nombre del vendedor se encuentra registrado el bien inmueble en derechos reales. Entonces, es el sujeto pasivo el vendedor. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Y no así como algunos piensan que es el comprador el sujeto pasivo. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Hecho generador. Decíamos que el hecho generador es aquel hecho, es el elemento más importante sobre el cual se va a generar el pago del tributo. El artículo 20 de la Ley Municipal número 12 nos habla del hecho generador. En su parágrafo primero señala lo siguiente. Hecho generador o el hecho generador queda, dice, perfeccionado en la fecha en que tenga lugar la celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del cual se transfiere la propiedad del bien. Entonces nos está diciendo que el hecho generador es la fecha en que tenga lugar la celebración del acto jurídico. Entonces aquí tenemos que diferenciar sobre qué hecho. Sobre la minuta que se va a firmar solamente entre las partes o ya cuando estamos en la notaría de fe pública firmando el testimonio, la escritura pública de compra-venta. Tenemos que diferenciar porque el hecho generador de este artículo, ya al igual que otras leyes municipales, mencionan este hecho generador de manera genérica. No establece a partir de la firma de la minuta, a partir de la firma de la compra o perdón, de la firma o la suscripción ante el notario de fe pública. Pero lo que en la praxis se da es lo siguiente. Vienen a la oficina de ustedes o van donde el abogado, suscriben ya la minuta de compra-venta. A partir de la suscripción donde se menciona la fecha, a partir de esa fecha ustedes tienen 10 días para pagar el impuesto. Una vez que ya van a pagar el impuesto a la transferencia, irán ustedes al notario de fe pública con la minuta y con el impuesto a la transferencia para que el notario de fe pública pueda protocolizar dicha minuta de compra-venta y convertirlo en una escritura pública de compra-venta. Porque ustedes recordarán que en la escritura de fe pública, perdón, en la escritura de compra-venta o en la escritura pública de compra-venta se va a transcribir la minuta que ha realizado el abogado y también se va a transcribir el impuesto municipal a la transferencia. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. En el caso de transferencias, recordarlo muy bien, se da desde el momento, desde la fecha que han suscrito la minuta. Sin embargo, debo señalar otra cuestión. Según la ley 483, que es la nueva ley del notario de fe pública del año 2014, señala que ya no es necesario realizar una minuta. Ustedes pueden acudir directamente al notario y el notario va a franquear una elaboración de una minuta y él es el que va a mandar a que se pague el impuesto a la transferencia y van a volver donde el mismo notario y el notario de fe pública lo va a protocolizar convirtiéndolo en escritura pública. Entonces, solamente es un complemento. Si ustedes gustan, lo pueden llevar donde el abogado y el abogado va a realizar la minuta, como decíamos anteriormente. Sin embargo, gracias a esta ley 483, da también la facultad de que puedan acudir directamente al notario de fe pública. Base imponible. Decíamos que la base imponible es el precio o es la evaluación que va a realizar la administración tributaria competente sobre un bien, sobre un patrimonio, sobre una empresa, sobre una ganancia, en este caso, sobre un vehículo o sobre un bien inmueble. Entonces, el artículo 21 de la Ley Municipal número 12, en su parágrafo primero, en cuanto a la base imponible, señala lo siguiente. La base imponible de este impuesto estará dada por el valor efectivamente pagado en dinero y o en especie por el bien objeto de la transferencia o el que se hubiere determinado para el pago del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles o para el pago del impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores correspondientes a la última gestión vencida, el que fuere mayor.
Entonces, aquí nos está hablando la base imponible del precio o del valor que tiene un vehículo o el valor que tiene un bien inmueble. Pero la misma normativa nos está dando dos opciones. Nos señala lo siguiente: cuando nosotros vamos a realizar una compra-venta y el valor del bien inmueble según el último impuesto anual tiene un precio o está evaluado en 100.000 bolivianos. Sin embargo, nosotros acudimos al abogado y decimos no, nos van a cobrar sobre ese precio el 3%. Entonces, no quiero pagar dicho impuesto porque va a ser mayor, entonces voy a bajar el precio. Entonces, en la minuta, algunos suelen consignar un precio menor al valor consignado en la última boleta de impuestos. Entonces, de los 100.000 bolivianos que está consignado en el último impuesto, en la minuta hacen consignar un valor de 70.000 bolivianos. Y cuando acuden a la administración tributaria municipal, lo que hacen es lo siguiente: la ley nos dice que tenemos que basarnos en el valor que está señalado en el último impuesto, dice, o en su caso, en el valor que se consigna en la minuta. Pero, ¿cuál se tiene que aplicar? La misma o el mismo artículo 21 nos establece en su última parte el que fuere mayor, dice. Si la minuta va a establecer un precio o un valor mayor al precio o al valor señalado en el último impuesto, se tendrá que tomar en cuenta la minuta. Sin embargo, si la minuta es un valor menor, se tendrá que tomar en cuenta el último impuesto pagado. Entonces, en otras palabras, como un ejemplo, yo soy el vendedor y mi comprador es Perico de los Palotes. Y yo le digo a Perico de los Palotes, mi impuesto dice que es 100.000 bolivianos. Sin embargo, mi casa ya ha subido, está en una buena avenida, hay internet, hay alcantarillado, hay luz, agua, todo. Entonces yo lo voy a subir a un precio mayor. Voy a colocar 120.000 o 150.000 bolivianos. Y cuando acudimos a la administración tributaria municipal, nos dice que se tiene que tomar en cuenta el valor mayor. En este caso van a descartar el valor que se establece en el formulario o en el último formulario de impuesto y van a tomar en cuenta el valor de los 150.000 bolivianos y sobre ese valor se va a cobrar el 3%. Entonces, a tener mucho cuidado ustedes cuando realizan la suscripción de una minuta. Alícuota. El artículo 22 de la Ley Municipal número 12 nos establece lo siguiente: sobre la base imponible determinada conforme el artículo precedente, se aplicará una alícuota general del 3%. En otras palabras, sobre el valor del bien inmueble se va a calcular el 3%. Si yo vendo mi casa o un vehículo a 100.000 bolivianos, entonces se va a calcular el 3% sobre esos 100.000 bolivianos. A eso se refiere alícuota. Muchas veces a ustedes les va a decir cuánto es la alícuota, entonces ustedes tendrán que referirse al porcentaje sobre el cual se tiene que pagar un tributo. Tenemos las exenciones. Hasta aquí ya hemos visto que se ha ido cumpliendo con esta ley municipal que tiene todos los elementos del tributo. Tiene sujeto activo, tiene sujeto pasivo, tiene hecho generador, tiene base imponible, tiene alícuota y tiene por último exenciones. Entonces no hay nada que objetar en cuanto a esta ley municipal. El artículo 23 en cuanto a exenciones nos señala lo siguiente. En su parágrafo primero señala y dice: están exentos del pago de este impuesto siempre que sean sujeto pasivo del mismo el Estado, las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el país y los organismos internacionales. En otras palabras, nos está señalando que cuando el vendedor de un bien inmueble, de un vehículo, sea el Estado, sean las misiones diplomáticas, sean consulares acreditadas en el país y organismos internacionales, siempre y cuando estos señalados sean vendedores, van a estar exentos de pagar el impuesto municipal a la transferencia. Como decíamos, se tiene que hacer un pequeño trámite. Como están exentos, se tiene que hacer un trámite
e ir a acudir a la administración tributaria, señalar, nosotros somos el Estado, somos el vendedor o somos una misión diplomática acreditada en el país, en calidad de vendedores nos señala una exención del artículo 23 o la ley municipal número 12 del gobierno autónomo municipal, por lo tanto nosotros no estamos obligados a pagar, por lo tanto solicitamos que se aplique. Entonces, en algunos casos pedirán una nota, una carta y ellos van a revisar si corresponde o no corresponde de acuerdo a los documentos que están presentando. Si fueran Estado o algún ministerio como vendedores, entonces les pedirán pues quién es el representante legal del ministerio, cuál es la máxima autoridad, cuál es el bien, si el bien está inscrito efectivamente al nombre del vendedor, en este caso del ministerio, si es parte del Estado. Entonces a eso se refiere en cuanto a exenciones. Entonces a tenerlo muy en cuenta. Dicho todo esto, espero que haya sido de su grata atención. Nos despedimos hasta la siguiente clase. Tengan ustedes un buen día.